Imaginal. Tienes 18 años. Llevas un velo rojo ardiente. Crees que caminas hacia la celebración de tu vida. Y, en lugar de eso, te conducen a una habitación llena de desconocidos. Esclavos. Testigos. Un médico silencioso con una bolsa de cuero. Y en la esquina, una figura de madera cubierta por una tela pesada. Todos en la habitación saben por qué está ahí. Todos, menos tú. Te dijeron que era tradición. Pero nadie te advirtió que te examinarían. Nadie te dijo que tu cuerpo se convertiría en objeto de documentación. Y, desde luego, nadie explicó para qué servía esa figura bajo la tela. En unos minutos comprenderás por qué está esa tela. En unos minutos quedará claro por qué mamá lloraba cuando te trenzaba el cabello por la mañana. Y, en unos minutos, aceptarás una verdad aterradora: tu noche de bodas no trata de amor. En absoluto, no trata de amor. Se trata de una prueba. ¿Suena a invención? ¿Al argumento de una mala película de terror? No. Es la realidad del matrimonio en la antigua Roma. Un ritual tan espantoso que los historiadores romanos evitaban describirlo directamente. Y los primeros cristianos intentaron borrarlo por completo de la memoria de la humanidad. Cuando la tela sea arrancada, una joven llamada Livia conocerá la verdad. La verdad que Roma esperaba enterrar para siempre. Y tú también la conocerás. Así que, año 89 de nuestra era. El emperador gobierna Roma con mano de hierro. Livia Terza, de 18 años, está a punto de descubrir que el matrimonio romano tiene dos rostros. El primer rostro es público. Velos color azafrán, nueces esparcidas, canciones alegres en las calles. Todo es bello. Todo es festivo. El segundo rostro está oculto. Lo que ocurre tras puertas cerradas. Ante testigos que pueden ser llamados a juicio en cualquier momento y obligados a repetir cada detalle bajo juramento. Lo que Livia estaba a punto de atravesar era un ritual tan desagradable que incluso los autores romanos evitaban escribir sobre él de forma directa. Y los escritores cristianos, más tarde, intentaron quemar esos recuerdos de la historia con hierro al rojo. Antes de profundizar, si te fascinan los horrores ocultos del pasado, deja un me gusta. Suscríbete al canal. Y cuando llegues al momento más inquietante de esta historia, escribe en los comentarios desde donde la estás viendo. Es interesante saber en qué punto del mundo te alcanza esta historia. Empecemos. Antes de esa noche, antes de los testigos y de la figura bajo la tela, el día había comenzado hermoso. Casi como un cuento de hadas. La procesión nupcial de Livia parecía un sueño. Caminaba con el velo tradicional color de llama, el flammeum, que la distinguía de inmediato como novia. El cabello se lo trenzaron al amanecer, lo separaron con la punta de una lanza, luego lo dividieron en 6 trenzas y lo sujetaron con cintas de lana. Cada detalle seguía un antiguo ritual estricto. En el templo todo transcurrió sin contratiempos. El sacerdote leyó presagios favorables en las brillantes entrañas de una oveja. El padre de Livia pronunció la fórmula ancestral que la transfería de su autoridad legal a la autoridad del esposo. Y ella dijo las palabras que generaciones de novias habían susurrado antes que ella: Ubi tu Gaius, ego Gaia. Donde tú seas gallo, allí seré yo, Gaia. Un juramento que significaba, ya no se pertenecía a sí misma. Su nuevo esposo, Marco Petronio Rufo, un rico comerciante de grano, 25 años mayor, la había visto solo 3 veces antes de ese día. Pero, según la ley, la ceremonia ya la había convertido en su esposa. Más exactamente, había iniciado el proceso. Porque en Roma el ritual público era solo el comienzo. El momento verdaderamente vinculante esperaba al final del desfile de antorchas por la ciudad. Dentro de una casa en la que ella nunca había entrado. Rodeada de personas a las que nunca había consentido conocer. La multitud en las calles cantaba versos tradicionales obscenos, groseros, explícitos, deliberadamente humillantes. Se creía que divertían a los dioses y ahuyentaban a los malos espíritus. Los jóvenes gritaban proposiciones a través del velo, y el rostro de Livia ardía de vergüenza. Su madre le había dicho que esas canciones eran inofensivas, que protegían. Pero Livia había visto cómo temblaban las manos de su madre al trenzarle el cabello por la mañana. Había visto las lágrimas que intentaba ocultar. Y recordaba la última advertencia, susurrada a su oído: no te resistas. Hagas lo que hagas, no te resistas. Responder solo empeora las cosas. Cuando llegaron a la casa de Marco Petronio Rufo, los últimos rastros de luz del día ya se habían desvanecido. La entrada estaba adornada con guirnaldas de hojas verdes y lana. 2 antorchas encendidas la marcaban como el lugar donde el matrimonio sería consumado conforme a la ley antigua. La multitud cantaba cada vez más fuerte. Alguien lanzó nueces a Livia, una bendición de fertilidad. Las cáscaras se quedaban atrapadas en los pliegues de su vestido, le arañaban la piel. Aquello se parecía más a una burla que a una bendición. Marco la esperaba en el umbral. Y detrás de él, Livia distinguía movimiento. Demasiadas siluetas. Mucha más gente de la que había esperado.
La tradición exigía que el esposo la alzara para cruzar el umbral, para evitar el mal augurio de tropezar. Pero ese gesto era más antiguo que una simple superstición. Era un eco de tiempos en que las novias no entraban en la casa del marido por voluntad propia. Cuando la puerta se cerró tras ella, apagando los cantos del exterior, Livia por fin vio quienes la aguardaban en el atrio. Una mujer anciana con vestiduras ceremoniales, la prónuba, cuya tarea era supervisar cada momento de esa noche. Un sacerdote de afiliación incierta. 3 esclavas con palanganas y telas. Un hombre mayor con una bolsa de cuero que contenía instrumentos médicos. Y, en la esquina, parcialmente oculta bajo lino drapeado, una estructura de madera. De casi 1,20 m de altura. La prónuba se acercó y apretó las manos de Livia. El agarre era lo bastante firme como para impedir cualquier huida. Bienvenida a la casa de tu esposo, dijo. Los ritos sagrados deben completarse. Sabes, pocos hablan con honestidad de lo que realmente era el matrimonio romano. No era romance. No había sentimentalismo. No era la celebración de 2 almas que se encontraban. Era un trato. Una transferencia jurídica de poder. Atestiguada y documentada con la misma minuciosidad que la venta de una parcela de tierra o de ganado. Según las leyes romanas más antiguas, la esposa pasaba por completo al control del marido. Era colocada in manu, literalmente en la mano. Él tenía sobre ella la misma autoridad legal que sobre sus esclavos. Incluso el derecho teórico de decidir sobre la vida y la muerte. Para el periodo del Imperio Temprano, cuando Livia cruzó ese umbral, las leyes se habían suavizado, en la superficie. Las mujeres podían poseer bienes. El divorcio era posible. Algunos aspectos de la patria potestad habían cambiado. Pero el fundamento seguía intacto. El matrimonio transfería a la mujer del control jurídico de un hombre al control de otro. Y como toda gran transferencia en Roma, esta exigía confirmación. Piensa en cómo los romanos trataban la venta de tierras. Había testigos. Los rituales invocaban la aprobación divina. Los límites se comprobaban recorriéndolos a pie. Los documentos se sellaban. Nada se daba por supuesto. Todo se verificaba. Los romanos aplicaban la misma lógica al matrimonio. Con un giro sombrío. La propiedad que se transfería era un cuerpo humano. Y la capacidad de ese cuerpo para producir herederos legítimos era un activo que se compraba. Por eso el derecho romano exigía la verificación de la virginidad de la novia y la consumación del matrimonio. No por remorse. No por suposiciones. Verificación. Y los rituales diseñados para lograr esa verificación, aquellos a los que Livia iba a enfrentarse, eran tan íntimos que casi ningún escritor antiguo se atrevió a describirlos directamente. Porque incluso en Roma se consideraban indeciblemente personales. Ahora, Livia estaba de pie, temblando, junto a la figura de madera cerrada. Sin saber que lo que sucedería a continuación se grabaría en su memoria para toda la vida. Un ritual tan perturbador que las generaciones posteriores intentaron desesperadamente fingir que nunca había existido. El derecho romano era incómodamente claro en un punto: el matrimonio no existía, ni jurídica ni socialmente, hasta que la unión se consumaba físicamente. Y no bastaba con decir que había ocurrido. Se requería confirmación, observación, testimonio. Sin testigos, todo el matrimonio podía ser impugnado. Sin la verificación de la virginidad de la novia, la legitimidad de los futuros hijos podía ponerse en duda. Para Roma, esa incertidumbre era inaceptable. Por eso crearon rituales. Rituales que encajaban perfectamente en su visión jurídica del mundo, y que resultan espantosamente inconcebibles para la nuestra. La prónuba apretó con más fuerza el brazo de Livia y la condujo hacia la estructura velada en la esquina. El corazón de Livia latía tan fuerte que sentía su ritmo en la garganta. Ella sentía que aquello que estaba bajo la tela lo cambiaría todo en su vida. Su cuerpo, sus creencias, su futuro. Pero ya no había marcha atrás. Debes saludar a Mutino Tutino, susurró la prónuba, con voz firme y dedos implacables. Debes pedir su bendición antes de que tu esposo pueda acercarse. Los dioses deben ser testigos de tu sumisión. Livia tragó saliva. Su respiración temblaba. Nunca había oído hablar de ese dios. Y no tenía idea de qué significaba saludarlo. Sus manos temblaron cuando alcanzó la tela drapeada. Los testigos se inclinaron hacia adelante. Incluso los esclavos dejaron de moverse. Toda la habitación pareció contener el aliento. Cuando Livia arrancó la tela, comprendió por qué. Bajo el velo había una figura de madera, tallada con una precisión anatómica inquietante, en forma de ídolo fálico. Pero no era un pequeño amuleto como los que los niños llevaban para la suerte. No era un espantajo tosco colocado en jardines para ahuyentar intrusos. Era deliberado. Proporcionado. Creado con un único propósito. Y ese propósito se volvió aterradoramente claro en el momento en que la prónuba comenzó a explicar. Mutino Tutino era una deidad romana en las sombras, asociada a la iniciación y la fertilidad.
Los autores antiguos lo mencionaban solo de pasada, y siempre con incomodidad, como si el propio nombre resultara obsceno. Agustín, escribiendo siglos después, cuando el cristianismo ya había estrechado su dominio sobre Roma, describió el ritual con furia y repulsión. A las novias romanas se les exigía sentarse sobre el emblema del dios, antes de acostarse con sus esposos. Y lo hacían ante testigos. Condenó la práctica. Pero no la inventó. Otros escritores cristianos tempranos se refirieron al mismo rito, insinuando que era demasiado vergonzoso para describirlo abiertamente. Arnovio afirmaba que obligaban a las novias a montar el símbolo mientras sus nuevos maridos observaban. Lactancio decía que incluso hablar de ello mancillaba la lengua. Incluso Varrón, un erudito pagano que vivió siglos antes, mencionó que las novias eran presentadas a mutino tutino con expresiones que implicaban contacto físico, aunque evitó cuidadosamente los detalles. Los historiadores modernos, incómodos con estas descripciones, a menudo las minimizan. Sugieren que quizá las novias solo se sentaban brevemente sobre las rodillas de la estatua, en un gesto simbólico. Pero el lenguaje antiguo no respalda esa interpretación más suave. Agustín utilizó el verbo incidere, que significa sentarse sobre, montar. Las formulaciones de Arnovio sugerían penetración. Lactancio se negaba a describir los detalles por completo, algo poco probable si se hubiera tratado de un simple gesto simbólico. La explicación oficial, por supuesto, se vinculaba a la fertilidad. Pero el objetivo no oficial podía ser otro. Quebrar la resistencia. Demostrar la sumisión ante testigos. Preparar a la novia virgen para lo que la ley exigiría después. Livia quedó inmóvil frente al dios de madera. La luz temblorosa de las lámparas proyectaba su silueta grotesca en la pared. La prónuba se colocó a su espalda. Ajustó su postura. Dispuso su cuerpo. Lagio centenura. Los testigos observaban en absoluto silencio. Su esposo observaba. El médico aguardaba detrás, con las manos juntas, listo para lo que vendría a continuación. Y en ese instante, Livia comprendió por fin el sentido de la advertencia temblorosa de su madre. De las canciones obscenas de la calle. Del secretismo. Del terror. Comprendió lo que realmente le exigiría ser una esposa romana. Técnicamente, podía negarse. Pero negarse significaba el colapso del contrato matrimonial. Volvería a la casa de su padre no como una novia respetable, sino como una mujer rechazada. Erwanata. Intocable. Imposable de casar. Deshonraría a su familia. Se convertiría en un motivo de vergüenza susurrado en las mesas del comedor. Su vida, tal como la conocía, terminaría. Por eso no se negó. Cuando el ritual concluyó, los esclavos se acercaron con agua tibia y perfumada. La lavaron con cuidado, murmurando oraciones destinadas a purificarla tras el contacto con el dios. Pero la purificación tenía un segundo propósito. Más práctico. La preparaba para la inspección. El médico, que había observado en silencio, dio un paso al frente. Y el estómago de Livia se hundió. Esta parte no era opcional. En matrimonios ligados a riqueza, linaje o posición política, las novias romanas pasaban por una inspección médica 2 veces. La primera, antes de la ceremonia. Una partera o un médico documentaba la virginidad de la novia. Esos registros podían decidir más tarde disputas sobre herencias o legitimidad. Los textos conservados por médicos romanos, brutales en su precisión, no dejan dudas sobre lo que incluía el examen. Esa primera inspección, realizada con anterioridad, establecía el punto de partida. Declaraba a Livia intacta, un activo sin alterar, según lo veía la ley romana. Ahora llegaba la segunda inspección. Esta comprobaba que el ritual con mutino tutino se había cumplido. Que los signos físicos coincidían con la documentación previa. Que ella, según la lógica romana, estaba preparada. Todo ocurría en presencia de testigos. Sus declaraciones podían ser requeridas en un tribunal más adelante, si el matrimonio era impugnado alguna vez. Y nadie en aquella habitación parecía sentir la menor incomodidad por lo que le hacían. Los lectores modernos se estremecen ante estas descripciones. Lo que para nosotros es invasión, humillación y trauma, para los romanos era simplemente un asunto de procedimiento legal. La comodidad de la novia no entraba en la ecuación. Sus emociones eran tan irrelevantes como los sentimientos de un campo inspeccionado antes de su venta. La propiedad no tiene sentimientos. La propiedad se transfiere. Y los procedimientos deben cumplirse. Cuando la inspección terminó por fin, la prónuba condujo a Livia a la alcoba preparada para la consumación del matrimonio. La habitación estaba dispuesta exactamente como exigía la tradición. La cama estaba colocada de modo que pudiera verse con claridad desde el umbral. Porque ese umbral, por costumbre, permanecía abierto toda la noche. Las lámparas de aceite ardían de forma constante, proyectando suficiente luz para que la prónuba pudiera vigilar sin interrupciones. Los esclavos aguardaban cerca, listos para ayudar después. Cada parte de la estancia parecía escenificada. Organizada.
preparada para un ritual del que Livia no podía escapar. Marco entró por fin. Se detuvo en el umbral. Miró a la pronuba vigilante. Y avanzó hacia la cama. Su rostro mostraba algo que Livia no esperaba. No seguridad. No deseo. Sino, inquietud. Como si incluso él comprendiera que lo que estaba a punto de ocurrir no era un acto de intimidad. Era un acto de verificación. Y la noche apenas comenzaba. Marco dudó en el umbral. Y eso, por sí solo, sorprendió a Livia. Esperaba a un hombre seguro. Dominante. Alguien que supiera exactamente lo que esa noche exigía. En lugar de eso, lanzó una mirada rápida a la prónuba, como buscando aprobación o permiso. Un leve rubor de vergüenza cruzó su rostro antes de acercarse a la cama. La prónuba alzó el mentón. Su voz fue formal, cargada de autoridad ritual. La novia está preparada. Los dioses han sido testigos de su sumisión. Que la unión se complete conforme a las costumbres de nuestros antepasados. Que los presentes confirmen el acto. Que no quede duda de que esta mujer se ha convertido en esposa. Su tono no dejaba espacio para la vacilación. Lo que siguió se desarrolló lentamente. Hora tras hora. Bajo la mirada imperturbable de quienes habían sido designados para observar. La prónuba montaba guardia en el umbral. Avanzaba solo cuando la tradición requería instrucciones. A veces corregía algo. A veces ajustaba la postura de Livia o el proceder de Marco. Asegurándose de que cada parte de la consumación cumpliera las expectativas legales. La puerta permanecía abierta. La luz de las lámparas se derramaba hacia el corredor. Cualquiera en la casa podía oír los movimientos. Las voces. Las órdenes rituales. Cada sonido era parte de la documentación. Parte de la prueba. Nada esa noche fue privado. Nada debía serlo. Para Livia, las sábanas de la cama bien podrían haber sido pergamino. Y su cuerpo, la tinta que Roma exigía para sellar definitivamente el contrato. Todo lo que ocurría era una forma de verificación. El último paso para hacer incuestionable la transferencia de poder. Al amanecer, el aire se volvió denso. Las lámparas se apagaron. Y el médico regresó. Entró con la misma distancia clínica que había mostrado antes. Su tarea era sencilla, confirmar que la consumación había ocurrido. Y que Livia ahora presentaba las señales físicas esperadas de una mujer que había pasado de virgen a esposa. Ese examen quedó registrado. La prónuba aportó su testimonio por escrito. Los testigos asintieron en señal de reconocimiento. La transformación jurídica se había completado. Livia Terza, con apenas 18 años, era ahora oficialmente una esposa romana. Su rol, su identidad, su futuro. Todo había sido reconfigurado en una sola noche. Pasaría la siguiente década dando a luz hijos. Administraría la casa de su marido. Recibiría invitados en los banquetes. Dirigiría a los esclavos. Cumpliría deberes religiosos. Y se comportaría con la dignidad esperada de una matrona. Para el mundo exterior parecería respetable. Capaz. Honorable. Pero de su noche de bodas no hablaría con nadie. Ni siquiera con sus propias hijas. No había palabras para ello. Y, en verdad, nunca había oído a ninguna otra mujer hablar de la suya. El silencio de Livia no era inusual. Era universal. Las mujeres de su mundo no registraban esta experiencia. Los hombres no la documentaban en detalles personales. Los rituales estaban tan profundamente integrados en la estructura de la vida familiar que describirlos parecía innecesario. Como explicar la luz del día o la respiración. Todos lo sabían. Y, aún así, nadie hablaba. Por eso hoy a los historiadores les resulta tan difícil reconstruir lo que realmente ocurría tras las puertas cerradas de las casas antiguas. Gran parte de lo que sabemos procede de fragmentos. De denuncias airadas de escritores cristianos. De trozos de comentarios jurídicos. De menciones casuales en tratados médicos. Y de indicios arqueológicos cuyo significado solo se vuelve claro al compararlos con esos textos dispersos. La ausencia de relatos detallados no es prueba de una conspiración. Es prueba de familiaridad. Los rituales eran el agua en la que nadaban las mujeres romanas. Tan omnipresente que describirla parecía inútil. Durante casi 1000 años, eso fue el matrimonio en Roma. Generaciones de novias recorrieron los mismos caminos iluminados por antorchas. Generaciones de madres susurraron las mismas advertencias. Generaciones de jóvenes mujeres vivieron la misma noche. Los mismos testigos. La misma mirada escrutadora. El sistema perduró porque todos, hombres, mujeres, familias, sacerdotes, aceptaban su lógica. La propiedad debe ser verificada. Las transferencias jurídicas requieren testigos. El matrimonio produce herederos legítimos y, por tanto, necesita pruebas. Las mujeres eran el conducto por el cual continuaban las líneas familiares. Tenía sentido dentro de su propio marco. Aunque para nosotros resulte monstruoso. El fin de estas prácticas no llegó porque Roma decidiera que había ido demasiado lejos. Llegó desde fuera.
Con la expansión del cristianismo y la transformación de los valores romanos en los siglos IV y V, con la nueva teología llegaron nuevas suposiciones. Si las mujeres tenían almas iguales a las de los hombres, no podían ser tratadas simplemente como propiedad. Si el matrimonio era un sacramento sagrado, no podía incluir rituales que la Iglesia consideraba indecentes. Si la modestia era una virtud, la presencia de testigos durante la consumación se volvía intolerable. La transición no fue inmediata. No fue fácil. No fue completa. Pero poco a poco, en las ciudades y en las casas de la élite, las antiguas ceremonias fueron abandonadas o transformadas hasta volverse irreconocibles. Y con ellas desaparecieron las pruebas. Las estatuas de Mutino Tutino fueron destruidas o enterradas. Los textos que mencionaban los rituales de la noche de bodas se retiraron silenciosamente de las bibliotecas o se dejaron pudrir. Las pinturas murales que insinuaban los ritos fueron cubiertas con yeso. Las funciones de la prónuba se redujeron de supervisora activa a acompañante simbólica. En pocas generaciones, el conocimiento pleno de lo que una vez exigieron las bodas romanas se desvaneció. Solo se recordaba vagamente en manuscritos confusos, leídos por eruditos curiosos siglos después. Los cristianos que remodelaron Roma no solo borraron los detalles incómodos. Construyeron una nueva civilización sobre las ruinas de la antigua, negándose a reconocer que alguna vez habían sostenido esas ruinas. Tuvieron éxito, casi por completo. Hoy, la mayoría de las personas imagina el matrimonio romano como velos color azafrán, cantos festivos y nueces esparcidas. Una encantadora mezcla de ritual y romance. Pero los fragmentos sobreviven. Los fragmentos siempre sobreviven. Livia Tersa murió alrededor del año 31 de nuestra era. Aproximadamente a los 60 años. Fue esposa durante más de 4 décadas. Crió hijos. Cumplió cada expectativa impuesta sobre ella. ¿Pero qué recordaba cuando pensaba en su noche de bodas? ¿Revivía el miedo? ¿La vergüenza? ¿La impotencia? ¿Se resignó con el tiempo? ¿Esperó que sus hijas vivieran algo más benigno? ¿O lo aceptó como inmutable, simplemente como eran las cosas? No podemos saberlo. No dejó testimonios escritos. A las mujeres romanas de su posición no se les pedía eso. El silencio que rodea estos rituales proviene de mujeres cuya experiencia nunca se consideró lo bastante importante como para preservarla. Cuyos cuerpos eran centrales para los sistemas legales. Pero cuyos pensamientos eran irrelevantes para las historias que escribían los hombres. Sabemos que se les hizo. Rara vez sabemos qué sintieron. Pero sabemos lo suficiente para comprender por qué generaciones intentaron con tanta insistencia borrar este aspecto de la vida romana. Roma suele idealizarse como la base del derecho, el orden y la civilización occidentales. Pero reconocer lo que Roma exigía a sus mujeres complica esa narrativa. Nos muestra que la crueldad y la sofisticación pueden coexistir. Que la complejidad jurídica puede operar junto a una deshumanización sistemática. Los rituales ya no existen. Pero las mujeres que los vivieron fueron reales. Livia. Su madre. Sus hijas. Incontables novias sin nombre, cuyas noches de boda fueron rituales de control, vigilancia y verificación. Vivieron. Resistieron. Y fueron obligadas a callar. Pero hoy, su historia ha sido contada. Y ahora tú la conoces. Ahora, si esta historia te ha impactado tanto como a mí cuando la investigué, haz una cosa. Dale me gusta. No por el algoritmo, sino porque historias como esta, historias que intentaron enterrar, merecen ser vistas. Suscríbete si quieres más historias ocultas del pasado. Esas que los libros de texto prefieren omitir. Y escríbeme en los comentarios desde donde estás viendo. Me interesa saber en qué punto del mundo esta historia romana encontró a su oyente. ¿Desde Moscú? ¿San Petersburgo? Quiza Novosibirsk? ¿O estás en el extranjero? Escribe. De verdad me interesa. Y recuerda, la historia no siempre es hermosa. Pero siempre es verdadera. Y la verdad, incluso la más oscura, merece luz. Hasta el próximo video. Cuídate.